Hola con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como siempre lo decimos, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Gonzalo Criollo. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Qué gusto, Isa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para parte de Santo Domingo y las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Lineadura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es, un saludo a todos quienes hacen posible este espacio. Esta tarde, el lunes 18 de diciembre, queremos conversar sobre la coyuntura política nacional, sobre todo analizando el rol de la fiscal en el tablero político. Y para analizar este tema nos acompañan, o en breve se unen a esta transmisión, Franklin Ramírez y Agustín Burbano de Lara. Bienvenidos. Así es, Isabel. De hecho, un poco la intención de este programa era conversar e identificar precisamente en qué contexto surge esta revelación de este caso y de la ya tan acostumbrada justicia a la carta que tenemos para el caso ecuatoriano. Juega en torno a condiciones de gobernabilidad, por ejemplo, las leyes que se están discutiendo en la Asamblea, el propio juicio político. Hay algunas cuestiones que queremos abordar sobre esa base esta tarde, así que queremos identificar precisamente ello con nuestros invitados. Nos acompañarán por vía telemática. Entonces, damos inicio, por favor. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Bueno, iniciamos esta conversación en esta tarde lluviosa. Usted nos acompaña por Radio Pichincha y son las 18:07. Queremos empezar, estimado Franklin, dándote la bienvenida aquí a Frente Radiosa. Gracias por acompañarnos. Primero, poner en contexto este caso Metástasis y cómo leerlo también dentro de la coyuntura política nacional, que implica precisamente en el timing político, en medio de un juicio político que se estaba levantando contra la fiscal general, y además también en términos de los actores que se ven involucrados alrededor de esto. ¿Cómo leerlo dentro de toda la coyuntura política nacional? Bienvenido a Frente Radiosa, Franklin. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Se escucha perfecto. Bien, gracias por la invitación. En efecto, estamos asistiendo a vamos a decir así, a un nuevo escándalo en la política nacional, un escándalo de proporciones dantescas, que toca las relaciones entre la justicia, el poder político, el crimen organizado, el poder político además en distintos niveles, ¿no? Desde los gobiernos locales hasta el ejecutivo, los brazos de la fuerza pública, la policía, las fuerzas armadas, jueces. Entonces se trata de una mega causa que se acaba de colocar en el centro del debate político y bajo control del mayor actor político que creo que hoy tiene la política ecuatoriana, que es la fiscal Diana Salazar, que controla los tiempos de estas causas, calcula coyunturas, calcula momentos para sus intervenciones públicas, ¿no? Pero hay que destacar que esta es una mega causa con distintos brazos que atraviesan las estructuras del Estado, del poder, de la justicia, de la economía criminal, y que yo creo que va a ser un debate que va a predominar, que va a gobernar, que va a tener hegemonía en las discusiones públicas en los próximos meses o años. Esto es una primera cuestión. Una segunda cuestión, tú has mencionado, Gonzalo, la cuestión del juicio político a la fiscal y vincular esta mega causa con esa coyuntura, ¿no? Que es algo que
que se está situando desde algunos sectores en la opinión pública. Pero a mí me parece que hay que ver esta causa quizás con un tiempo de un poco más largos y no solo en la lucha de fuerzas más pequeña en el seno de la Asamblea Nacional, aunque claro está que un juicio político a una fiscal y sobre todo a esta fiscal tiene una envergadura y una irradiación muy grande. Pero yo lo colocaría al menos, ¿no? Me parece que en dos tiempos. El primer tiempo está atado a la centralidad que ha tenido la fiscal en la dinámica de hostigamiento, de acoso, de señalamiento a la Revolución Ciudadana, siendo uno de los brazos centrales de la maquinaria anticorreísta que se abre sobre todo y que accede al poder en 2018. Entonces, esta maquinaria ha echado a rodar causas, ha sido como una fuerza muy eficaz para demoler el prestigio de la Revolución Ciudadana, para arrinconar, apresar y hacer exilar a muchos de sus cuadros políticos, y ha sido una de las principales turbinas de la política nacional en estos años. Y de algún modo, esta gran política, esta gran causa, esta maquinaria anticorreísta que tiene en la fiscal uno de sus brazos operadores centrales, parecía entrar en ocaso en el marco yo diría, a partir de la crisis del gobierno de Lasso y de las primeras medidas políticas o señales políticas que ha dado el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Un poco sacando a la Revolución Ciudadana del ostracismo, digamos así, de su criminalización política y colocándola como una fuerza con la que se puede negociar. Entonces, esta es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que va de la mano y que opera en tiempos más largos, tiene que ver con las reconfiguraciones de este anticorreísmo y de la propia derecha ecuatoriana. Me parece que esto hay que situarlo así. ¿A qué me refiero, no? La decisión de Noboa en particular de abrir una alianza política con los dos archirrivales de Guillermo Lasso, del anterior presidente y del bloque de poder, que son Nebot y el Partido Social Cristiano y Correa y la Revolución Ciudadana, marca un cierto punto de inflexión en relación al modo en que venía operando la lógica de polarización radical y a la lógica a la política del odio, del anticorreísmo, y enrumba al país o pretende enrumbar al país en un frente político más amplio, en el cual la cuestión del anticorreísmo, la fuerza, la influencia, el discurso, que insisto, tiene a una de esas abanderadas a la fiscal, todo eso parecía entrar en un segundo anillo de influencia política, parecía como ponerse en el segundo o el tercer lugar de la fila y se recomponían las alianzas. Con esta movida del caso Metástasis, hay que preguntar ¿acaso la potencia del anticorreísmo se puede recobrar su vigor, tanto en el entramado estatal como discurso público, como campo de significaciones, puede volver a cobrar vigor en un momento en que, insisto, ¿no? Noboa parecía jugar a una lógica de una derecha más ampliada, más plural, y que parece que esto entra a discusión, ¿no? Yo lo colocaría así en estas dos grandes líneas, además del juicio anunciado recientemente por la Revolución Ciudadana, que sería ya el cortísimo plazo, y todo esto enmarcado en el problema de la penetración de la economía criminal en todas las esferas de la vida pública, yo no diría solo del Estado. Este es el gran marco que abraza estas tres instancias que acabo de describir. Yo partiría de eso último, quizás para ir conversando un poco también. Finalmente se ve una reconstitución de la derecha, tal como le estaba planteando también Daniel Noboa. Noboa ponía sobre la mesa una voluntad de conversar, ampliar, el que haya planteado en su discurso que los antis tienen un techo,
ya ponía sobre la mesa el nuevo contexto en el que quería desarrollarse. Y creo que este es un pateo del tablero finalmente también de esta otra derecha más consolidada desde el trujillato, si se quiere, como para poder plantear y decir, hey, todavía tenemos un peso en esto, y no es un peso menor, es finalmente el peso de la fiscal general del Estado. Y sobre esa base, entiendo, se logró cambiar ya el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea para plantear una resolución de apoyo a la fiscal general del Estado. Se aprobó con 76 votos, que probablemente sea, por ejemplo, una nueva mayoría para Daniel Noboa dentro de la Asamblea de cara a la aprobación de su ley. Entonces hay algunos elementos de contexto que también dejan ver esa cuestión. Yo quisiera escucharte también a ti, Isa. Sí, gracias, Gonzalo. A propósito de esto que dices y para poner en contexto la figura de la fiscal, conversando contigo, Franklin, quería preguntarte ¿cuáles son entonces las fuerzas que hoy por hoy sostienen políticamente a Diana Salazar? A propósito de lo que menciona Gonzalo en la Asamblea, también, ¿qué bloques podemos identificar? Se ha hablado mucho de su cercanía con la embajada norteamericana, por ejemplo, con la propia María Paula Romo. Si tuvieras que demarcar el tablero político, ¿cuáles son las fuerzas más cercanas a la fiscal al día de hoy que aún la sostienen, sobre lo cual ya venías mencionando algunos puntos previamente? A mí me parece que en las últimas semanas las señales al respecto parecen más claras que nunca y hemos tenido una serie de intervenciones públicas casi en cadena entre el embajador de los Estados Unidos, la fiscal y ahora mismo en los últimos días tras los anuncios del caso Metástasis, como la portavoz de la fiscalía aparece María Paula Romo, ¿no? Como con un dominio de los chats, del expediente. Entonces, acá tenemos como una trilogía, vamos a decirlo así, la embajada, la fiscalía y María Paula Romo, que además dirige, encabeza, preside, me parece incluso una de las principales fuerzas políticas de la Asamblea, aunque se ha desgranado mucho, que es Construye, que aparece como el gran legado partidario de este ciclo caracterizado por el anticorreísmo y la radicalización de las derechas. Esta representación política no es cualquier cosa, ¿no? También Construye, tuvo como candidato figuras relevantes a Fernando Villavicencio, quien acaba de ser salpicado en esos audios de la fiscalía, y al propio Carrillo, que era el comandante en jefe de la Policía Nacional y después ascendió a ministro con Moreno, con Lazo, y todos ellos que también estuvieron a cargo de la dirección de la policía, justo en el periodo que los audios que estamos escuchando ahora salpican a varios coroneles de la policía. Entonces esta fuerza política, perdón, encabezada por Romo, expresa una coalición, una alianza un poco de los sectores medios, altos de la derecha radical quiteña, con sectores ex agentes de policía, de Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí la centralidad de Carrillo, antes estaba la gente buena, que era un poco la base que operaba en torno a Villavicencio. Esta alianza política que entra a la Asamblea, esta es la novedad, ¿no? Que entra a la Asamblea como una fuerza que aparecía como relevante en un inicio, que tiende a descoserse por el pacto de Noboa, pero como bien sugiere Gonzalo, puede ser que vuelva a reconstituirse en el marco de esta avanzada de la fiscal. Entonces me parece que cuando uno plantea que la fiscal es la gran jugadora de la política nacional, la gran operadora, la que viene poniendo los tiempos de la política, ¿no? Claramente, la fiscal sabe, solo en este último año, para recordar, luego de la consulta popular y de las elecciones en las que es derrotado Guillermo Lasso en febrero, hay un intento de operación de Guillermo Lasso para instalar la idea de que había un fraude. En medio de ese juego, la fiscal allana las oficinas cercanas a Guillermo Lasso y a Carondelet. Pasa un tiempo y interviene decididamente, sobre todo en la segunda vuelta, poniendo en juego
como discursos y expedientes respecto a las vinculaciones entre la Revolución Ciudadana y la muerte de Villavicencio. Y ahora, apenas iniciado el gobierno de Guillermo Lasso, y en un momento en que la discrecionalidad de sus acciones, ¿no? Me refiero al hecho de activar unas sí y otras no, jugar todo con un reloj, con un cronómetro político perfecto, eso ha golpeado en su imagen, ¿no? Y en ese momento se activa esta causa. A mí me parece que este manejo de los tiempos solo puede ser posible en el marco de una jugadora fuerte, ¿no? Que opera bajo el soporte de una coalición ampliada de carácter transnacional, que va desde los Estados Unidos hasta actores sombríos de la política nacional que ya tienen representación en la Asamblea. Solo esta fuerza le permite controlar de tal modo desde una institución de primer orden como es la Fiscalía el conjunto del juego político a través de intervenciones con operaciones como, que abren la intervención de la justicia y que tienen gran cobertura mediática, que tienen trolls, que tienen, ¿no? toda una modalidad de intervención. Pero que en este caso yo diría que eso me parece que un poco se aparta de lo que hemos venido viendo hasta este momento, por la envergadura y la magnitud de la causa, en un momento en que la cuestión de la inseguridad, de la criminalidad, de la violencia, nos ha tocado a todos, ¿no? Entonces, ella está diciendo, un poco nos está diciendo, que esta hipótesis que se colocaba desde hace un tiempo atrás del narcoestado, la narcopolítica, ya no es solo una hipótesis, sino que hay pruebas relevantes, ¿no? Entonces, es una mega causa que puede reorganizar largamente el juego político, pero que ahora tiende a jugar con evidencias, con sustancias más claras con respecto a esta hipótesis del narcoestado y ampliar el radio de aquello que debemos observar para entender esta degradación de la vida pública en estos años en el Ecuador. De acuerdo, Franklin, muchas gracias. A propósito de algo que mencionaste tangencialmente y que vale la pena recalcar, es interesante ver que más allá de los apoyos fácticos que en efecto tiene la fiscal y que tú has demarcado bastante bien, vemos que a nivel de la legitimidad pública no supera el 14% de credibilidad, más o menos, según ciertas encuestas, lo cual no es menor porque nos permite identificar que, si bien tiene un timing político, el hecho de que no haya avanzado con causas particulares, finalmente le está restando credibilidad, que no es menor. Y entendiendo la importancia que sí, que tiene la percepción pública de la fiscal, consultarte también cómo puede moverse o cuáles son los márgenes de acción, de las condiciones de gobernabilidad, es más, para el gobierno de Noboa frente a esta fiscal que de alguna manera quisiera marcarle la cancha. Me parece que esa es una de las grandes cuestiones que se colocan. Bueno, en primer lugar, hemos venido hablando, yo en particular he venido insistiendo con esta idea de una crisis orgánica, una crisis estructural del Estado. Esta crisis estructural del Estado tiene una dimensión que es socioeconómica, material, ¿no? La incapacidad de la sociedad de organizar las condiciones de vida que garanticen una reproducción medianamente digna de las mayorías. Hay una crisis en el modelo de acumulación, vemos el carácter errático de la economía, vemos como las grandes promesas incluso del neoliberalismo ortodoxo que ha funcionado y ha hegemonizado la política en estos años, se ha visto largamente fallida. Incluso el mantra de los equilibrios fiscales y de un presupuesto público armonioso y tal está caído, ¿no? Esta es una de las dimensiones de esta crisis orgánica del Estado. Pero otro de sus brazos tiene que ver con la crisis de legitimidad del conjunto de las instituciones políticas y del conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, cuando uno dice la fiscal tiene 14% de popularidad, no he visto la última medición de los partidos políticos, pero cerraron el ciclo pasado con 5, 7, es decir, tiene el doble que los partidos.
pero una y otra cifra hablan de unas condiciones degradadas de confianza ciudadana en el conjunto del juego político, ¿no? Esta es la cuestión. Esa crisis de legitimidad democrática de las instituciones es una marca por excelencia de la crisis estructural del Estado, que abraza la cuestión de la crisis económica y esta imposibilidad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces, habría que ubicar esa cifra de la fiscal, además de modo comparado, ¿no? ¿Qué credibilidad tiene ahora la misma justicia? ¿Qué credibilidad tienen los medios? Y no sé si cabe entre las peores cifras, aunque claramente son márgenes como escasos para su nivel de poder, su volumen de intervención y la cobertura mediática de la que goza. Y por otra parte, en relación a la segunda cuestión que planteas, esto me parece clave, ¿no? Yo diría, Noboa ha abierto una suerte de punto de inflexión. Yo no diría que es un cambio de trayectoria, pero un punto de inflexión o un cierto giro, un quiebre todavía relativo, todavía parcial, en relación a esta derecha radicalizada, al anticorreísmo más duro. La señal que tenemos al respecto básicamente es muy estrecha, ¿no? Es como, vamos a nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional y a los comisionados. Después no nos han dicho nada si esa alianza tiene un carácter algo más programático, es decir, cuál es la agenda para combatir el crimen organizado, para reactivar la economía, para la inclusión social, etcétera, ¿no? Aparece una agenda acotada de reparto de poder en el legislativo, pero vistas las condiciones previas de la política ecuatoriana, esas concesiones, lo voy a poner así, al correísmo, son vistas como un exceso, como una desproporción, como una traición, ¿no? Al anticorreísmo, que le habría dado unos votos sustantivos para el triunfo a Noboa. Estos sectores del anticorreísmo más duro, más radical, que sobre todo tienen que ver con sectores medios, altos de la derecha quiteña, están un poco molestos con la conducción política de Noboa. Pero, entonces, por un lado, uno podría decir que ese distanciamiento del anticorreísmo colocaría cierta, lo voy a poner así, cierta, una relación más pensada y reflexiva del presidente con respecto a la fiscal y a toda la política de persecución de estos últimos años, ¿no? Esto uno podría decir, al entrar en relación con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana, se tensionarían ciertas cuerdas de esa relación entre el Poder Ejecutivo, Noboa, y la gran jugadora de la política nacional, que es la fiscal. Pero al mismo tiempo, las señales varias que ha venido dando Noboa, y yo diría, algo que parece muy banal, pero desde el tuit en que el 8 de octubre dijo, yo me alineo con la causa de Israel y doy todo mi apoyo contra el ataque terrorista de Palestina, ¿no? Desde ahí, desde sus declaraciones antes de ser electo presidente, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la orientación original que da a esta reforma tributaria con respecto a la remisión de los grandes intereses, desde el hecho de enviar a su vicepresidenta precisamente a una misión que en estos momentos, aunque parezca que se deshace de ella, pero no la está enviando a Ucrania ni a Sudán, la está enviando, con todo respeto a esos países y a los conflictos que hay, la está enviando a Israel, a una de las potencias de la región protegidas por Estados Unidos y por todas las democracias occidentales. Allá, una buena parte del gabinete de Lasso, de Noboa, conserva a figuras relevantes del gabinete de Guillermo Lasso. Su modo de conducción en este mes, aunque él en su momento se ufanó de colocarse en el centro izquierda, no ha dado señales de mayor concernimiento con las demandas populares o de las mayorías. Y como decía Gonzalo hace un momento,
siempre que ha podido en las últimas semanas, se ha inclinado a no tener gestos que puedan ser mal interpretados con respecto a la fiscal, ¿no? Entonces, ¿en qué concluye esto? Me parece que a pesar de este distanciamiento de cierta derecha radical, Noboa siempre ha dejado la puerta abierta para que una eventual, eh, eh, si la Revolución Ciudadana entra en dudas respecto a esa alianza, él pueda jugar con el otro arco de las fuerzas políticas, concretamente con Construye y otros actores, y recomponer la alianza y la cercanía con Fiscalía, ¿no? Entonces es una suerte de abandonar el relato anticorreísta más duro sin romper con los resortes, ¿no? Estados Unidos, la fiscal y otros actores que de todos modos están ahí, sobre todo en la Asamblea, disponibles para una reconfiguración de su coalición legislativa. Entonces ahí la clave respecto a esto es cómo va a jugar la Revolución Ciudadana en un momento en que las decisiones de Correa y la orientación y sus orientaciones estratégicas parecen bastante complicadas de avanzar en la sociedad. Gracias, estimado Franklin. Son las 18:30, así que nos vamos a una pequeña pausa y pronto volvemos con Frente Radiosa. Volvemos con Frente Radiosa. Nos acompañan esta tarde Franklin Ramírez y Agustín Burbano de Lara. Son las 18:32 y usted escucha Radio Pichincha 95.3 FM. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, donde subimos constantemente nuestros podcasts, estos programas también grabados. Pueden escucharlos una y otra vez y compartirlos también con sus amigos. Quisiera también enviar saludos que nos escriben varias personas. Un saludo a Vicente, a Mónica también, que siguen el programa con atención. Quisiera poner sobre la mesa algunas cuestiones que hemos conversado. Bienvenido, estimado Agustín. Hemos puesto sobre la mesa algunos elementos, sobre todo políticos, respecto a la discusión sobre la fiscal y el caso Metástasis en estos días. Quizás de lo más importante que hemos conversado sobre aquello es que tiene que ver también todas estas jugadas con una reconfiguración de la derecha. Desde la conformación de un potencial nuevo bloque legislativo para Daniel Noboa, hasta quizás la ruptura de esta nueva apuesta que tenía el presidente respecto a trascender los antis, ¿sí? Entonces, sobre esta base, nosotros queríamos preguntarte a ti, ¿cómo ves en qué contexto se da precisamente la situación del caso Metástasis? Pero sobre todo, ¿qué poderes están detrás y qué poderes sostienen, podremos decir, a la fiscal general del Estado? Bienvenido a Frente Radiosa. Gonzalo, qué gusto. Isa, Franklin, qué gusto estar con ustedes. Disculpen el retraso, tuve un imprevisto que no pensé de una reunión que iba a demorar 2 horas y media más de lo previsto. A ver, creo y lamento si estoy repitiendo algo que dijo Franklin o que lo hayan mencionado ustedes, porque es posible, pero lo primero que tenemos que tener en mente es que en este país puede haber sucesión presidencial, en este país puede haber disputa dentro de uno u otro partido político o entre partidos políticos por espacios institucionales, por la misma presidencia de la República, por cuál va a ser la forma en cómo se va a aplicar el programa neoliberal, por quién va a conducir los regímenes sociales de gobierno, el régimen social de acumulación. Eso puede estar en disputa. Pero lo que nos recuerda el caso Metástasis, entre muchas otras cosas, porque esto es susceptible de tener muchas miradas, una cosa que nos recuerda es que la figura del establishment, la figura del bloque de poder, es la fiscal general del Estado. El hegemón del bloque de poder, la figura sobre la cual se sueldan los últimos pactos o los consensos más fundamentales y los más básicos del establishment y del conjunto de las élites de las corporaciones de este país, es la fiscal general del Estado. Y esto no es un tema menor, y lo planteo por lo siguiente. Yo veo el caso Metástasis, veo el mundo al revés, porque lo que está sucediendo aquí, a ver, todos sabemos del recorrido de Wilmer Terán. Wilmer Terán estuvo en las comisiones de la verdad de la Revolución Ciudadana. Yo no sé si era cercano a las redes de Galo Chiriboga, no sé si era cercano a las redes de Vaca Mancheno, pero estaba en las comisiones de la verdad de Angostura. La comisión de la verdad primero, después estuvo en la comisión de investigación de lo de Angostura. Después Wilmer Terán se aleja, se tuerce, entra al Trujillato, entra al gobierno de Lenín Moreno,
da la sentencia que da en el caso Sobornos, impide la revisión y da esa sentencia express en la casación del caso Sobornos. Y ahora lo que se comentaba en pasillos es que Vilmar Terán, por sus disputas internas, por sus distanciamientos con el mismo Consejo de Participación Ciudadana, por el diagrama de poder del Trujillato que lo llevó a donde lo llevó, estaba abierto a que se revise nuevamente el caso Sobornos, a que entre en una fase de revisión. Y es curioso porque tú puedes acá gobernar instituciones del Estado, pero en función de tu postura respecto del caso Sobornos. Es decir, no es la institucionalidad del sistema de justicia, no es la probidad del Consejo Nacional de la Judicatura, no es la probidad de la Corte Nacional de Justicia lo que le da consistencia y fiabilidad al caso Sobornos, sino que es tu postura sobre el caso Sobornos la que te va a dejar gobernar o no gobernar una institución. Entonces, a lo que voy es, aquí hay múltiples miradas, hay como hablar también desde el ámbito de la seguridad y la penetración del narcotráfico, sobre la falta de estrategia, la revolución ciudadana, hay como hablar de muchísimas cosas, pero lo primero que sí quiero dejar sentado es que hay una actualización brutal del bloque de poder del establishment y una galvanización brutal del bloque de poder del establishment. Obviamente esto tiene un apoyo de la embajada y que va a minar muchos puentes y va a cortar muchas de las ramas o las vías de la estrategia política que quería implementar el presidente Noboa. Creo que hay algunos elementos ahí sobre la mesa también para conversar y un poco empata con la tesis que tú mencionabas antes, Franklin, respecto a esta reconfiguración también de las derechas y de este bloque de poder. Isa. Sí, en efecto, quería volver a conversar con Franklin a propósito de un elemento que situaste en tu última intervención, que es justamente cómo va a jugar la revolución ciudadana frente a todo esto que hemos venido conversando, ¿no? A propósito de esta actualización del bloque de poder que han descrito tanto tú como Agustín, ¿cuál es la postura que ha tomado y que debería o puede tomar la revolución ciudadana? No solo frente a la fiscal en sí misma a través del juicio político, que sabemos que lo están avanzando de alguna manera, pero también en torno a las diferentes acciones que se pueden dar desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, apoyos que puedan emitir al proyecto de ley económica urgente, entre otros. ¿Cómo ves tú la situación de la revolución ciudadana frente a esta actualización del bloque de poder, Franklin? Acá hay una cuestión que hemos venido discutiendo hace un buen tiempo, yo diría, con Agustín y otras compañeras, colegas. Y es que la centralidad que le ha dado Correa en la Revolución Ciudadana a la disputa institucional está atrofiando por entero su capacidad de conectarse con las grandes demandas populares. Y esta ha sido la centralidad este ha sido el principal motor de su larga vida, de su influencia política, de su capacidad de colocarse como un actor antagónico al proyecto neoliberal. Pero mientras más se atrinchera en la estrecha disputa institucional, en la que Correa está obsesionado, obstinado, no tiene más causa, no mira la economía, no mira lo social, no mira el trabajo, no entiende de género, no ve el medio ambiente. Lo único que existe para él es esta estrecha causa institucional. Mientras más se reduzca la acción y el discurso político de la Revolución Ciudadana a este asunto, menos capacidad de influencia política popular va a tener la Revolución Ciudadana y lastimosamente para las causas de las grandes mayorías de los movimientos sociales, de las organizaciones, esto las confina más en el conjunto de la lucha política. Y esto no significa que haya que abandonar la disputa institucional, para nada, ¿no? Es fundamental en el juego político, hay razones legítimas para, por ejemplo, enjuiciar a la fiscal, etcétera, pero reducir el espectro del juego político, del discurso, de las orientaciones programáticas hacia la sociedad, a eso básicamente va reduciendo y la va debilitando, va reduciendo su influencia política y la va debilitando, ¿no? Y esa pérdida de poder político, social y de poder relativo, paradójicamente es la que más le puede perjudicar en la lógica de su lucha institucional. Entonces, me parece que ahí hay que claramente un debate estratégico que hay que reacomodar. Ahora, en concreto, frente a esta causa, esta mega causa en el caso Metástasis, vemos una película reiterada al respecto
sin que la Revolución Ciudadana, yo diría el conjunto de la izquierda, entre a dimensionar adecuadamente este problema de la penetración de la economía criminal en el conjunto de la esfera pública y privada. Como que no se está queriendo ver en su magnitud esto, que atraviesa poderes locales, justicia, policía, empresa privada, Estado, y que requiere unas estrategias, unas políticas y un posicionamiento mucho más amplio de carácter democrático en defensa del Estado de Derecho, de la justicia, de la imparcialidad, pero que no se resuelve negando simplemente y diciendo algo que dice Agustín, ¿no? Que es cierto, la fiscal es la gran jugadora de la política y de las alas más radicales de la derecha ecuatoriana, pero eso no significa que no haya un problema que esta causa está enunciando, que está dando evidencias y frente a la cual hay que tener otros registros discursivos y políticos. Eso está del todo pendiente. Otros registros, incluso considerar, finalmente pongamos en discusión un tema que creo que no es menor, que seguramente también se ha discutido en otras instancias, pero la Revolución Ciudadana está apostando a un juicio político en el que cada vez tiene más las de perder en todo término, no solamente en la votación de la Asamblea, sino como ya se ha hecho en la política, una cuestión judicial en este tiempo. Y con todas las de perder me refiero a tiene gobiernos locales con los cuales todavía va a tener gestión más allá del 2025 y de lo que pueda pasar incluso con la fiscal, y donde se pueden precisamente levantar este tipo de réplicas ante el terremoto que pudiera ocurrir en ese sentido. Entonces creo que hay varios temas ahí que discutir respecto a eso. Agustín, quisiera yo consultarte también un poco, hablemos un poco más de la fiscal y respecto a sus techos. Creo que hablábamos antes respecto a la aprobación de su gestión, que está rondando el 14%. Tampoco es una cifra tan alta, aunque Franklin la ponía en cuestión respecto a las cifras de otras instancias. Esto también creo que da muestra del agotamiento de esta forma de hacer justicia selectiva y que llega hasta poner en cuestión lo que tal vez fue un gran operativo, pero que siempre tiene la marca de ser que viene desde una fiscal que tiene por consigna el trabajar de manera muy selectiva y de ya poner en duda cualquier actividad que da y de cualquier paso que da. Sobre esa base podríamos decir también que está quemando unos últimos cartuchos a partir de esta pérdida también de popularidad. ¿Cómo lees tú esta situación? Estás con el micrófono apagado, querido Agustín. Ahora sí. Yo no diría que la fiscal está quemando unos últimos cartuchos. Yo te diría que la fiscal acaba de mostrar que tenía un arsenal enterito por gastar y que lo que tenía guardado para utilizar en el momento político en que a ella le quede mejor utilizarlo. Digo, esto es información que surge del asesinato de Norero. Estamos hablando de hace más de un año. O sea, esto pudo haber salido hace 9 meses con total facilidad. Pudo haber salido hace 8 meses con total facilidad. Yo no voy a cuestionar no voy a dejar de ser crítico con el timing. Es evidente que esto está ocurriendo porque coinciden 3 cosas. Coincide un inicio de juicio político en la Asamblea, coincide con el proceso de selección de jueces en la Corte Nacional de Justicia y con un Consejo Nacional de Judicatura que empieza a manifestar o a mandar señales al establishment de que está abierto a discutir la revisión del caso Sobornos. Se da esa coincidencia y utilizo el arsenal que tengo ahí guardado para este tipo de emergencias, donde tengo un caso verídico, donde tengo documentadas relaciones muy verosímiles, muy creíbles de penetración, de cooptación, de infiltración del narcotráfico, de economías criminales ilícitas en la institucionalidad ecuatoriana. Y de paso voy a manchar a unos 2, voy a arrastrar a unos 3, voy a meter a una identidad política, voy a meter a un liderazgo político. Y esto es mucho más fácil cuando la principal figura de esa identidad política, Rafael Correa, saca un tuit totalmente desafortunado alertando el operativo. Para cualquier persona lectora, la política es evidente que informantes dentro de la fiscalía van a haber cientos de miles y que Daniel Salcedo Bonilla va a ser informado por cualquier persona. Pero ese tuit en la comunicación política a Rafael Correa ya lo pone como Rafael Correa, campanero defensor de narcotraficantes. Y esto es a lo que, y con esto quiero ir. Cuando digo que le está faltando estrategia a la Revolución Ciudadana, no es porque no tenga razón en las cosas que denuncia o en las cosas que está haciendo, pero está totalmente errada en la forma en cómo está llevando a cabo estas cosas. Digo,
Tú puedes enjuiciar a la fiscal general y demostrar con una campaña muy fuerte, insistente, con un buen discurso sólido, asertivo, demostrando qué tiene que ver la fiscal en toda la crisis de seguridad que estamos viviendo. ¿Qué tiene que ver el pésimo trabajo de la fiscalía de todos estos años en que ya no podemos habitar el espacio público, en que esté asolada por la violencia provincias como Guayas, provincias como Esmeralda? Pero no se hace nada de eso. Tú puedes meterle un juicio político a la fiscal porque no ha cumplido con sus mandatos institucionales y constitucionales. Pero lo que aparece en la retina de entradas de buenas a primeras es que te quieres bajar a la fiscal porque necesitas poder institucional para sacarte el juicio de encima. Entonces, es el interés particular, ultra particular del que hablaba Franklin hace 2 intervenciones, y que encima más es el que ha primado en todas las elecciones y decisiones colectivas fundamentales que la Revolución Ciudadana ha venido haciendo en estos últimos años. Digo, ¿quién es la persona que va a estar más dispuesta a acompañar desde el Ejecutivo de la manera que Rafael Correa quiere? Es la persona que va a ser designada candidata a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. O sea, inclusive esta urgencia de Rafael de tener poder institucional para sacarse los juicios de encima, que son ilegítimos, que no tienen consistencia interna, que son producto de un loafer, todo lo que quiera, sí, pero le hace perder cualquier perspectiva de que necesita un acompañamiento popular que acompañe, que sostenga, que se pueda movilizar por su acción política. Entonces, me preocupa porque esta forma de actuar de la Revolución Ciudadana en este momento lo único que va a hacer es seguir nutriendo y en cantidades muy importantes el framing que se está tratando de instalar y que se está instalando satisfactoriamente en este momento con el accionar de la Fiscalía en medios de comunicación masivos. Yo creo que aquí hay un hierro muy, muy importante de la Revolución Ciudadana y me preocupa que no haya figuras de primer nivel que antes de dar el debate públicamente sientan que el costo es menor si simplemente te distancias o te sustraes del problema. Eso también para mí es un dato llamativo, ultra llamativo. Y porque lo que te quiere decir es que dentro de la Revolución Ciudadana, inclusive ya el espacio mínimo de deliberación o de disenso ya no, tú puedes practicarlo, pero no va a ser productivo de ninguna manera. Hay varias cuestiones ahí sobre la mesa. Isa. Así es. Varios elementos, un poco además vamos acercándonos ya a la recta final del programa. Bueno, aún nos quedan 10 minutos, un poco más quizás. Pero para ir recogiendo varias de las ideas que se han dejado sobre la mesa, nosotros arrancábamos diciendo que finalmente la fiscal hoy por hoy es la gran jugadora política. ¿Qué otros grandes jugadores identificarían ustedes, por un lado? Y también abordar un tema que de alguna manera ha vuelto a la discusión pública a partir del caso Metástasis. Bueno, está presente ya desde hace mucho más. ¿Qué es esto de la reforma policial, de justicia? ¿Hay voluntad política para llevarlo a cabo? ¿Cuál es tu lectura al respecto, Franklin? En efecto, ¿no? La fiscal es la gran jugadora de la política, la que marca los tiempos, los ritmos, representando a un sector, a unas agendas, a un discurso. Esta mega causa debe ser leída en el marco de relanzar a este sector de la derecha más radicalizada al centro del tablero político que parecía haberse movido ligeramente con algunas decisiones de Noboa, y esto reorganiza el tablero de la lucha política de aquí en adelante. Cuando uno se pregunta, ¿y quién más juega en estos momentos? Uno debería mirar al presidente, ¿no? al presidente recién electo, y ve, apenas escucha un murmullo, una voz, ¿no? No existe, su palabra no termina de colocarse en el tablero. Este intento de asociar su plan de seguridad Fénix a la causa de la fiscal es del todo risible y muestra un nivel de subordinación, o sea, muestra una nula agenda política, muestra una falta de comprensión del juego político, pero también muestra una subordinación rápida. Si va por aquí está yendo la embajada, tal, por acá me voy. Y vuelve a evidenciar que su pacto, entre comillas, con la RC y el Partido Social Cristiano en la Asamblea era una pequeña carta que él tenía y que, como decía antes, dejaba abierta la reconfiguración de su espectro de relaciones con otras fuerzas y en concreto con esta derecha más radical. Y después, o sea, Lasso está desaparecido, Nebot no dice nada,
desde el lado popular, no se escucha la voz del movimiento indígena, y lo que escuchamos desde la Revolución Ciudadana es el tuit de Rafael Correa, en el sentido, no voy a repetir, Agustín lo ha dicho muy bien, en este monólogo obsesivo y fuera de todo sentido político, popular y democrático respecto a todas las causas que tengan que ver con la suya propia. Entonces, por eso es que también la fiscal llega y tira una causa que efectivamente tiene una envergadura, una proporción enorme en un momento de inseguridad brutal que atraviesa el país, y no hay nada, o sea, no hay una contraofensiva, no existe. Es ella que impera, ella reina, ella gobierna la política de modo brutal, ¿no? Con operadores, con la embajada, con María Paula, con los medios de comunicación, pero este es del Estado, ¿no? Entonces, que una fiscal sea la gran jugadora de la política evidencia la fragilidad de la política popular, de la democracia, ¿no? De la acción política de los sectores populares, que hagan la política desde la asamblea, desde las organizaciones, desde la calle, y es un cuadro bastante preocupante y degradante de las aspiraciones de discutir las grandes demandas sociales de un momento de crisis complicada para el país. Quisiera pedirte una reflexión sobre el mismo tema, querido Agustín, y sobre todo poniendo sobre la mesa las declaraciones que en algún momento dio el presidente Daniel Noboa, quien dijo que hay que proteger a individuos como la fiscal que están trabajando duro en contra de las organizaciones criminales. ¿Cómo tomar también estas declaraciones en cuenta? Por favor. No sé si ahí nos escuchaste, Agustín. No, sí, te escuché. Pensé que la pregunta la estabas haciendo a Franklin. A ver, contigo, Frank, contigo, Agustín. A ver, es que democracia liberal, compartamos o no compartamos, pues es una democracia liberal, tenemos que tener un sistema de pesos y contrapesos. La fiscal es un peso, y no solo es un peso, es el centro de gravedad de la política y no tiene un contrapeso mínimo posible, porque el contrapeso de la fiscal o el juego que tiene que tener la fiscal es justamente con la Corte Nacional de Justicia. Pero es una fiscal que está entrando directamente en el juego de colocar los nombres que van a ocupar la Corte Nacional de Justicia. Entonces, aquella institución que tiene que podar, que tiene que verificar, que tiene que juzgar el trabajo de la Fiscalía, no existe. Y cuando exista, va a ser una reedición de la Corte Nacional de Justicia actual, del establishment, que simplemente va a servir para sellar todo lo que ha venido haciendo y dar fe de todo lo que ha venido haciendo la Fiscalía sin el más mínimo reparo, como ha venido haciendo en los últimos años. Entonces, para empezar, lamentablemente en este momento no hay contrapeso de la Fiscal General del Estado, y eso no es grave, es gravísimo. En segundo lugar, creo que está creciendo en popularidad, y en este momento meterle juicio a la Fiscal General del Estado, más allá de que tú puedas hacer una línea del tiempo, demostrar su selectividad, demostrar su arbitrariedad, demostrar su responsabilidad en la crisis de seguridad que tenemos, para el ciudadano o la ciudadana de pie es la primera vez que se hace algo en esta crisis de seguridad, y a esa persona que por fin se atreve a hacer algo, la Revolución Ciudadana le quiere meter juicio político. Es el peor momento, es la peor estrategia, es la peor de las formas. Y las declaraciones que tú mencionas de Daniel Noboa, lo que te hacen dar cuenta es hasta qué nivel el heredero de la persona más rica de este país, que parecía expresarse, practicar la política como quien no debería un favor a nadie, de repente se somete a la Fiscal General del Estado. Protegerle a la Fiscal General del Estado, esa declaración es una declaración de batallaje, es una declaración de sumisión, es una declaración de aquí me estoy... De acuartelamiento dentro del diagrama de la fiscal. O sea, en este país, en este momento, la Fiscal General del Estado no tiene contrapeso, porque de la misma manera en cómo ha actuado, Daniel Noboa sabe que de la noche a la mañana, no sé si la Fiscalía le sepa algo o no le sepa algo, pero sabe que es un poder que no puede controlar y con el que no puede negociar. Entonces, la verdad, estamos entrando... Esto es lo que más me preocupa, que la Revolución Ciudadana se queja del lawfare, se queja de la persecución, pero no está actuando en consonancia y en consecuencia con el tamaño del monstruo que se le viene enfrente, porque el monstruo le está cortando cualquier capacidad de generar solidaridad, de generar acuerdos, consensos mínimos con fuerzas políticas vecinas, y no se da cuenta, y la Revolución Ciudadana, por el contrario, sigue actuando unilateralmente, como si todavía sería ese bloque de 100 asambleístas que no necesita de nadie más. El ejemplo de cómo trataron de
pretender que no existían los juicios políticos previos del de Santos Dalvite en la Comisión de Fiscalización es un ejemplo clarísimo de eso. O sea, terminas indisponiendo la opinión pública a tus fuerzas supuestamente aliadas como el mismo Partido Social Cristiano y ADN. Y te mandas toda una explicación de por qué, si es que no existen los folios y no existen las carpetas, no existe el juicio y que por eso siguieron con el de Santos Dalvite, y les indispones a tus principales socios. Entonces, inclusive en las formas, en cómo la Revolución Ciudadana está haciendo la política, parecería, decide todo unilateralmente, la practica unilateralmente y no le dan los votos en la asamblea para hacer las cosas unilateralmente. Entonces, de verdad me preocupa y me preocupa mucho que la Revolución Ciudadana no encuentre ahorita a nadie que pueda meter un freno, que pueda meter el freno de mano y decirle a Rafael Correa, de verdad, hay que respirar 2 minutos y pensar qué estamos haciendo. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Necesitamos pensar de verdad qué estamos haciendo. Ok, Agustín, muchas gracias. Nos han pintado un panorama bastante sombrío. Pensar que la fiscal general no tiene contrapeso, no es menor, más aún cuando estamos hablando de una figura que tiene un déficit de legitimidad tanto en sus orígenes, es una figura que viene desde el Trujillato, impuesta desde ahí, pero también a nivel de los resultados. Creo que es importante esto que han situado ustedes con fuerza. Agustín, tú lo decías, es responsable directa también de la inseguridad que vivimos hoy por hoy, y eso de alguna manera hay que visibilizarlo, ¿no? Entonces, insisto, es un panorama sombrío pensar que esta figura hoy por hoy no tiene un contrapeso, incluso vasallaje por parte del presidente, decían ustedes. Nos acercamos ya al final del programa, como lo decíamos. Sus reflexiones finales, Franklin. Es un momento muy complicado para la democracia ecuatoriana. Hay que prestar atención a cómo sigue la causa. Me parece que hay que movilizar todos los filtros del debate democrático para asegurar esto que dice Agustín. No hay contrapesos, pero incluso cuando la Asamblea, que también es un contrapeso de la fiscal, le quiere llamar a juicio político, ella desacredita por completo la legitimidad, ¿no? La idoneidad, la legalidad que la Asamblea tiene para el efecto. Entonces uno dice, ¿quién puede verle a los ojos a la fiscal y decirle por acá no va el juego, estás violando el Estado de Derecho, etcétera, etcétera? Pero bueno, quedan las turbinas de la opinión pública, del debate abierto. Me parece que hay que invocar en este momento a la academia, a los especialistas en derecho, al análisis político, a los movimientos sociales. Puede ser un momento en que los resortes de la persecución, y bajo esta acusación de que todos alguna vez se tomaron una foto con alguno de estos implicados, puedan ser llamados a rendición, puedan ser llamados a causas, a juzgamientos eventuales. Entonces esto requiere suma atención, salir de los discursos fáciles. Me parece que hay que ampliar el diálogo entre las fuerzas para entender el momento en el que estamos. Yo no creo que haya una reorganización de las fuerzas políticas, sino una repotenciación de este discurso radical en un momento en que algo parecía moverse, y sobre todo de cara a la Revolución Ciudadana. Me parece que la necesidad de una autocrítica estratégica en este momento es vital. Ese movimiento chiquitito que hizo Marcela Guiñaga cada vez parece menos menor de lo que uno vio, ¿no? Contestando la decisión odiosa respecto al caso de Glass. Ahí hay un gesto, y esperemos que la Revolución Ciudadana no quede reducida a lo que hace su bloque y empiece a expresarse por fuera con nitidez y claridad crítica. Gracias. Agustín, un minuto. Yo creo que no siempre hay condiciones para actuar y para reaccionar a la mejor manera y oportuna, y creo que en este momento, tal como están las cosas, hay que pensar bien un poco. Yo daría privilegio a este momento de la autocrítica interna, estructural que hay que tener, no solo dentro de la Revolución Ciudadana, dentro de todo el espectro antineoliberal en general, porque ahorita se va a venir un huracán, y cuando viene un huracán hay que guarecerse, y no creo que hay mucho más de momento. O sea, creo que ahorita pensar que va a haber una respuesta o una reacción efectiva, eficiente, eficaz, es sobredimensionar, es no leer bien el contexto y es sobredimensionar las fuerzas propias. Este ha sido el último programa del año de Frente Radiosa. Agradecemos a nuestros invitados esta tarde, siempre por su tiempo. Son las 19 horas y usted escucha Radio Pichincha en la 95.3 FM. Nos vemos el próximo año. Adiós. Oh.